Bueno, señores alumnos, muy buenos días. Continuamos con nuestra clase. ¿Se escucha? Doctor, buen día. ¿Se escucha? Buenos días, señorita. ¿Se escucha, no? Ya, entonces, continuamos en la clase. La clase de ayer, estamos en exámenes complementarios del aparato respiratorio. Entonces, hablaremos de aureografía. Aureo fue un apellido de un radiólogo brasilero y lo puso su apellido aureografía, ¿no? Esta aureografía consiste en una fotografía de imagen radioscópica. Es el estudio que se realiza en masa, o sea, en grupo de personas. Es importante para el diagnóstico precoz de carcinoma broncógeno y TBC pulmonar. Y cuando existen dudas en esta foto, es pequeño, ¿no? Es la aureografía. Existen dudas para determinar la enfermedad, se debe complementar con el examen de radiografía de estándar, ¿no? Lo que hemos hablado ayer es radiografía estándar, póstero anterior o perfil, es el más indicado en esos casos cuando hay dudas. En todas las personas que deberán realizarse aureografía, deben ser realizadas anualmente, de preferencia o semestralmente, en los fumadores, ¿no? Con edades mayores de 40 años, ¿no? Entonces se debe hacer. O también en las empresas mineras también deberían de hacer. Nosotros, aquella época, o hace años atrás, esto hemos solicitado al grupo de alumnos esta audiografía, ¿no? Para acreditación. Entonces son fotografías y tenía, bueno, para descartarlas, más que todo la TBC, ¿no? O hay sospecha o no hay sospecha. Entonces, si hay sospecha, entonces se pide pues, una radiografía estándar y si es posible se investiga la cuestión en el esputo, su vacilo de Koch, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la aureografía. Claro, después de todo, también después de estas radiografías, se debe solicitar ya sea un hemograma, depende de la cuestión, ¿no? Depende, hasta digamos, o función renal o glucosa, si el paciente es diabético también al mismo tiempo tiene, digamos, patología pulmonar, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hablar más es relacionado con lo que se debe pedir o que los exámenes complementarios al aparato respiratorio. También aquí tomografía axial computarizada de tórax o de pulmón, la cuestión. Digamos, en una radiografía no me ayuda la cuestión. Sí, sí o sí tengo que pedir una tomografía torácica, ¿no es cierto? Entonces, la tomografía muestra su utilidad en estudio de tumores mediastínicos, también investigación de tumores primarios, ¿no? Y secundarios, o aquellos que tienen sus metástasis, en ciertos casos de enfermedades pleurales también se debemos pedir derrames pleurales, ¿no es cierto? Y también broncografía. ¿Qué es broncografía? Es el estudio con sustancia de contraste del árbol bronquial, o sea, vario especial lo introduce uno. La técnica consiste después de anestesia de orofaringe, se debe pasar una sonda hasta tráquea e introducir sustancia de contraste y será llevado a un pulmón y segmento del pulmón. El paciente debe estar de cúbito dorsal. Casi nunca se hace broncografía en los dos pulmones simultáneamente. Debe hacerse las radiografías, ¿no? Póstero anterior oblicuas. ¿En qué caso están indicadas broncografías? Están indicados en estenosis bronquial. Las bronquiectasias antes se hacía, ahora ya ha sido superadas bronquiectasias con otros exámenes. Defectos congénitos, también hemoptisis, la cuestión de etiología indeterminada, no se sabía, entonces también, ¿no? Sospecha de neoplasia bronquial también. Pero también tiene contraindicaciones, no podemos hacer aquellos que tienen alergia al yodo, paciente que está con insuficiencia cardíaca descompensada, hemoptisis recientes, entonces también tiene sus contraindicaciones. Fistulografía. Una fístula que puede drenar del interior del tórax hacia afuera, ¿no? Entonces, ahora yo quiero saber de dónde va esa fístula, ¿no? Fistulografía. Se inyecta también sustancia de contraste a través del catéter a esta fístula, introduciendo en los trayectos fistulosos la piel. Entonces, y después saco la radiografía para ubicar de dónde a dónde viene esa fístula, ¿no? Y luego, cabografía superior. Cabografía superior quiere decir la vena cava superior. Es el estudio de sustancia de contraste en la vena cava superior. Sustancia de contraste es inyectado por una vena del pliegue del codo o puede ser de la yugular externa, vena yugular externa. Sus indicaciones son
cuando hay síndrome de compresión de vena cava superior, o sea, síndromes mediastínicos que vemos, circulación colateral, edema, ¿no es cierto? Entonces, indicaciones están en síndrome de compresión de la vena cava superior, tumores mediastínicos, carcinoma oncógeno, investigar adenopatías en el mediastino, ¿no? Puede ser por linfoma, puede ser por metástasis, ¿no es cierto? Entonces, para eso se solicita entonces la cabografía. Arteriografía pulmonar. También la técnica consiste en introducir un catéter en vena cubital, llevando luego hasta esta sustancia contraste hasta la arteria pulmonar. Uno de sus ramas, después de inyectar sustancia contraste, ¿no? Se realiza la radiografía. Una o múltiples placas cronometradas para el estudio de la arteria pulmonar, incluso hasta capilar en las venas. Indicación más está indicado, esto es para embolia, lo que hemos hablado, la tromboembolia o embolia pulmonar. Malformaciones y fístula arteriovenosa, angioma, drenaje anómalo de venas pulmonares, etc. Y luego existen otros exámenes, ¿no? Otros. Este todavía se practica actualmente tuberculina de coche, o sea, PPD, van a escuchar. ¿En qué consiste este PPD? Es un preparado impuro de fracción proteica del bacilo tuberculoso en diversas concentraciones. Existen varias técnicas de investigación. La más utilizada es de Mantoux, ahí está la palabra Mantoux, ¿no? Se inyecta en forma intradérmica 0.1 ml de solución en flexión del antebrazo, puede ser derecho o izquierdo, ¿no? Después de inyectar la lectura, uno tiene que realizarlo después de 72 horas. Se debe medir el diámetro, ¿no? Tiene que ser mayor, ¿no? De 10 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces tiene que ser una pequeña pápula, pero tiene que ser mayor de 10 milímetros, ¿no? Después de 72 horas haber administrado. ¿Esto qué cosa me indica? Quiere decir el paciente está vacunado, tiene vacuna BCG. Probablemente sus papás cuando eran niños lo han hecho vacunar, o hace poco, depende de la cosa. Entonces ahí sale mayor 10 puntos, aquí, perdón, 10 milímetros de diámetro, mayor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, uno puede ser vacunado y el otro puede estar con tuberculosis activa. Es un tosedor que está activa, entonces, también. Y el tercero puede ser hasta en contacto la cuestión. Como cualquiera de nosotros podemos estar en contacto, nuestras defensas, bueno, la cuestión lo ha eliminado a este bacilo, o en forma latente podía estar, pero no estamos presentando síntomas, nada. Entonces, para eso nos sirve la cuestión, ¿ya? Entonces, el PPD. ¿So? Ahora hablaremos del examen de esputo. Tanto la cuestión, todo el mundo dice examen de esputo, la cuestión para saber, está con neumonía, entonces qué tipo de germen es, podemos hacer su antibiograma para dar un antibiótico específico, se habla, ¿no es cierto? Entonces hablaremos aquí, examen de esputo. Es de mayor importancia, debe ser realizado de rutina en todos los pacientes que tienen neumopatías o enfermedades pulmonares, ¿cierto? Los exámenes de material expectorado implican una serie de errores, tanto falsos positivos, tanto falsos negativos. El principal obstáculo de valorización de estos datos es la contaminación del esputo por gérmenes de vías aéreas superiores, o sea, están los gérmenes saprófitos, están en el orofaringe, entonces se mezcla la cuestión, entonces uno tiene errores falsos, por eso negativos o positivos. La técnica más correcta es tomar, dice, la muestra para exámenes bacteriológicos o micológicos o virales, es la punción directa del pulmón, con irrigación y aspiración del material del área de la enfermedad. Pero este método implica muchos riesgos, como podemos producir un neumotórax, o contaminar, después puede producir un empiema, diseminación posible de las neoplasias, es que funcionamos ahí, ¿no es cierto? Entonces tiene eso, y además de eso, pues el paciente mismo no te va a aceptar, no nos va a aceptar la cuestión que le funcione, que le saque, nada que ver.
Entonces, ese es el problema del examen de fruto. Por esa razón, las neumonías son tratados empíricamente la cuestión, ¿no? Entonces, ahora, si realmente quiere conseguir el esputo realmente bien, entonces otros dicen una broncoscopía y aspirarlo a la acción y llevarlo al laboratorio. Entonces, eso sí que nos ayudaría a la acción, ¿cierto? Y el otro sería punción traqueal también se debe hacer, dice, ¿no? Punción traqueal, con irrigación y aspiración de secreción, es el método más práctico y fiel del material árbol bronquial. Ejemplo para neumonías, bronconeumonías. También casi esto no nos va a aceptar al paciente pesar, quizás no nos va a aceptar hacer la expulsión. Tendría que estar un paciente en coma, algo, la cuestión con una sepsis, pero yo quiero la cuestión, digamos, tomar la muestra del esputo, la cuestión, para decir cuál es el germen por tinción de Gram, la cuestión, y después cultivo, y después la cuestión, su antibiograma, ¿no? Entonces, un poco difícil la cuestión. Y otra la cuestión, hablaríamos de investigación para el bacilo de Koch. Tenemos que investigar el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, es el método comúnmente utilizado por el método de Schell-Nielsen, ahí tiene la palabra. En pacientes sospechosos con tuberculosis, son tosedores más de 15 días, ¿no? Está tosiendo, entonces eso se debe realizar, este método de investigación. Tomar la muestra de esputo, ¿no? Y llevar al laboratorio, entonces lo realizan el método Schell-Nielsen. Si hoy día lo llevo, más tarde me dicen es negativo, entonces mañana o pasado mañana, por lo menos tengo que acotar con 3 exámenes. Si los 3 sale negativo, probablemente no hay tuberculosis, ¿no? Y si sale, entonces ya, pues tuberculosis puede ser una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Entonces ya la cuestión, este paciente debe recibir tratamiento. Ahora, ojo, para eso también el paciente tiene que tener tos y tiene que expectorar. Y si tiene tos seca, ¿qué cosa va a llevar? Seguramente lo va a llevar, digamos, la saliva, nada que ver. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Hacerlo toser, hacerlo expectorar la cuestión. Y luego hablaríamos cultivo para, bueno, antes investigación de las células neoplásicas. Investigación de las células neoplásicas. Hablaremos antes del cultivo de hongos, perdón. También este cultivo de hongos tenemos que hacerlo, tomar la muestra del esputo. Se emplea pacientes que tienen sospecha de micosis pulmonar. Siempre estos hongos están aquí en nuestro medio, siempre en la región de la selva, casi aquí en Puno mismo. Habrá pues Candida albicans nada más. Entonces, cuando hay plastomicosis, está pues en zonas tropicales. Los aspergillus está en la región selvática. Entonces, generalmente el método es Saburrand, ¿no? Entonces, con ese método se hace este cultivo para hongos. Y también cultivo para bacilo de Koch. Bueno, cuando la cuestión inicialmente, primero hemos dicho, bacilo de Koch por método de Schell-Nielsen, siempre sale negativo. Ya hemos hecho 3 o 4 más, total de cuántos. Vamos a llevarlo al paciente, llévalo, no, negativo. Entonces, pero clínicamente hay sospecha de tuberculosis o antecedentes epidemiológicos. Si el paciente me dice, en la casa mi padre ha tenido tuberculosis, inclusive ha muerto, o he tenido un hermano, pero y ahora para él sigue saliendo negativo. Entonces, ¿a dónde vamos? Al cultivo para bacilo de Koch. También el esputo, ¿cierto? Es realizado por medios especiales, el crecimiento es lento, las colonias llevan cerca de 3-45 días para el desarrollo, entonces demora un poco. Y el Hospital Manuel Núñez Butrón no lo hacía ni en Juliaca, ni en ningún sitio aquí en Puno, pero tenían personal entrenado en la región de salud. Entonces, y creo que ahí está concentrado para el cultivo. Entonces, para este cultivo, al paciente sospechamos, entonces le decimos, usted tiene que regresar de tanto y vos, si no tener la dirección, su teléfono, entonces, para usted ha salido positivo la cuestión, usted tiene que recibir el tratamiento. Entonces, se debe avisar
o si el paciente no viene, entonces hay personal ya para hacer seguimiento hasta llegar hasta su casa, la cuestión lo traen para que reciba tratamiento, ¿ya? Y otro es investigación de células neoplásicas aquí recién. También para esto, el paciente, digamos, está con tos, está bajando de peso, está expectorando sangre. Entonces uno, bueno, has descartado tuberculosis, otros exámenes. Entonces, ¿qué más puede ser? Paciente de edad o es fumador, entonces estás pensando en una neoplasia. El esputo debe ser recolectado en un recipiente, no necesariamente sea estéril. Primer esputo del día, luego se realiza el examen dentro de un plazo de 6 horas, colocar por el método de Papa Nicolau, puede dar alto porcentaje de positividad, aproximadamente 80% de casos, carcinoma broncógeno puede ser central o periférico, ¿no? También se hace. Y luego, ecografía torácica. Esta ecografía torácica es poco utilizado casi, ¿no? Hoy día que la tomografía y otras cosas lo han superado, ¿no? Pero tiene indicación en diagnósticos de enfermedades pulmonares, sirve para detectar alteraciones localizadas en la pared torácica como derrames pleurales, algo todavía se utiliza la acción, ¿eh? Y luego también broncoscopía, ¿no? Broncoscopía es el examen endoscópico, ¿no? Podemos ver la tráquea, bronquios principales, salida de bronquios segmentarios, y no puede examinarse bronquios de menor calibre con el broncoscopio rígido. Para esto, entonces, tendríamos, ¿no?, fibroscopía. La fibroscopía es más flexible, permite visualizar los bronquios segmentarios y sus principales ramificaciones. Después de sedar con anestesia tópica, orofaringe y tráquea, se introduce el broncoscopio y se realiza el examen. Indicaciones: ¿en qué caso está indicado? Sospecha de carcinoma bronquial, sospecha de adenoma bronquial, identificación y retirada de cuerpos extraños, también cuando hay hemoptisis para ver de dónde sangra, estenosis bronquial, biopsia de tumores bronquiales, etcétera, la acción. Entonces, para eso la acción se utiliza, entonces esto, ¿no? Y también aquí la biopsia pleural. Esto sí tiene que hacerse, esta biopsia pleural. Pero antes hablaremos del lavado gástrico. Hay muchas personas, especialmente los niños y el sexo femenino, no expectoran, hemos dicho, se lo tragan, se lo pasan la cuestión, ¿no? Hay otros pacientes también, inconscientemente la cuestión no expectoran, pero se lo tragan también. Y esto pues, se debe hacer, dice, digamos, pacientes hospitalizados, este lavado gástrico. Puede ser realizado para investigar bacilo de Koch, principalmente en niños incapaces de eliminar el esputo. La técnica consiste en pacientes que están hospitalizados en ayunas, la cuestión, ¿no? En ayunas, antes de dar desayuno, lo introducen, digamos, una zona nasogástrica, y luego la cuestión 10 o 20 ml de suero fisiológico. Luego, después de unos 20 o 30 minutos, aspirar mayor volumen que hemos introducido, ¿no? Luego, ese material debe ser enviados al laboratorio para estudio de bacilo de Koch. Entonces, prácticamente todo lo que había entonces se lo tragaba la acción, entonces para eso también se hace entonces. Y también, ya, esta es biopsia ganglionar. Esta biopsia hay TBC ganglionar, hemos dicho, es escrúpulo nervio, ¿no es cierto? Entonces también, biopsia de los ganglios cervicales, supraclaviculares, es muy común confirmar etiología de enfermedad pulmonar bronquial, mediastinal, puede ser carcinoma bronquial o broncógeno o TBC ganglionar. Entonces, por esa razón, entonces, se hace, o también puede ser linfomas, blastomicosis, entonces estamos haciendo biopsia ganglionar. Y también se debe hacer biopsia bronquial. Y esa biopsia bronquial se va a hacer con broncoscopía, ¿no? Es posible retirar un fragmento de un tumor o puede ser la mucosa bronquial para estudio histopatológico, ¿ya? Entonces debe ser hecho eso.
Ahora, también estamos hablando de nuestra gasometría, la cuestión. Estamos olvidándonos, gasometría arterial. Siempre la cuestión tenemos que pedir al paciente que está con una insuficiencia respiratoria aguda, crónica, ¿no es cierto? Paciente que tiene enfisema, EPOG, entonces tenemos que solicitar esa gasometría arterial, ¿no es cierto? Y luego también aquí podemos hablar de la biopsia pleural, la acción. Es otro problema de biopsia bronquial, ¿no? Esta biopsia pleural, ¿no?, se realiza punción de la pared torácica. Hay agujas especiales, hay dicen agujas Silverman o otra aguja, el Copé. Tiene como para pescar pescado, la cuestión, entonces lo introducen y tiene que agarrar un pedazo de la pleura, la cuestión, sacarlo eso y mandarlo a estudio histopatológico. No es en todos los casos. Hay derrame pleural, ese derrame pleural no podemos determinar, será de etiología tuberculosa o será neoplásico. Entonces, en esos casos, digamos, puede haber un derrame pleural por insuficiencia cardíaca, no justifica. Entonces, para eso sí pensar. Hay muchos neumólogos, al realizar este examen, solamente sacan el músculo, lo mandan el patólogo lo rechaza, ¿no? Que me mande la pleura, no el músculo, la acción. Entonces tienen que saber la acción, la técnica, que no es así nomás, ¿ya? Y después el otro es esta punción de la pleura. ¿En qué caso hacemos punción de la pleura? O toracocentez también se llama esa punción de la pleura. En casos de derrame pleural, ¿no es cierto? Y entonces ya radiológico o clínicamente hemos sospechado que tiene derrame, radiológicamente aquí hay derrame. Ahora, este derrame aquí corresponde, ¿cuál es? ¿Será insuficiencia cardíaca? ¿Será tuberculosis? ¿Complicación de la neumonía? ¿O será neoplasia? ¿Cuál es la cuestión? Entonces yo quiero tratarlo, pero tengo un diagnóstico algo esto, que es claro que es un derrame. Hay agua en la cavidad pleural, pero quiero saber para el tratamiento específico. Incluso hay pacientes que pueden venir con derrame pleural a tensión o masivo y con una insuficiencia respiratoria. Entonces, sí o sí tengo que hacer punción o toracocentesis. Para el estudio, la acción quiero, frasquitos ahí, ¿no? Sacarlo y los frascos, ¿no? Y el otro, estoy haciendo como digamos, procedimiento diagnóstico y el otro es terapéutica, punción de alivio, la cuestión que estaba con Disney, el paciente estaba con Disney. Entonces tengo que retirar hasta 1500 ml, con eso entonces ya está más aliviado el paciente porque estaba en una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Entonces, esto lo que se hace entonces, examen de líquido verbal, examen, la cuestión. Entonces, pero ahora, la técnica de punción, ¿en qué consiste? Es un acto quirúrgico, tenemos que hacer, digamos, retirar la ropa del tórax, ¿no? Y luego asepsia, antisepsia, material accesible. Primeramente tenemos que tener una radiografía, si es posible, del día o de vísperas. No va a traer pues, una radiografía de meses, de repente ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, no, yo quiero una radiografía actualizada. Posición del paciente sentado con una silla, con los brazos apoyados sobre la espalda de la silla, siempre controlar antes su presión arterial, pulso, la frecuencia respiratoria, también antes de la punción y después de la punción. Hacer el examen físico del tórax y consultar para determinar el mejor local de punción, en dónde vas a puncionar. Debe ser, dice preferencia, octavo, noveno espacio intercostal, detrás de la línea axilar posterior, raspando o por encima del borde superior de la costilla correspondiente, porque si en el medio vas a puncionar, entonces vas a lesionar el paquete vasculo nervioso que pasa por ahí. Debemos retirar ese líquido pleural para examen, ¿no? 10 ml para citológico, 10 ml para bacteriológico, 10 ml para bioquímico, si es posible un tubo de 20 ml, tubo de reserva. ¿Qué tal? Por ahí el técnico, el laboratorista, o sea, lo ha desechado o lo ha roto, entonces debe ser así. Ahora, macroscópica, bueno, entonces en este examen la cuestión tengo que determinar, antes tengo que hacer si es exudado, si es trasudado, hemos hecho ya con ustedes. Ahora yo estoy buscando a cuál patología
corresponde, ¿no es cierto? Entonces, por eso bioquímica, bacteriológico, citológico me ayudará, pues, para si es una neoplásico, no bacteriológico, digamos, me ayudará para una infección, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, puede ser complicación de la tuberculosis, todo, ¿no? Pero en el momento de la punción, la cuestión, estoy observando macroscópicamente. Si es amarillo citrino o como digamos, limonada, entonces probablemente es una insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, o puede ser síndrome nefrótico, etcétera, la acción. Pero ahora, si estoy sacando sangre, pues probablemente, si es paciente de edad más de 60 años, probablemente es una neoplasia la acción. O puede ser infarto pulmonar, porque infarto pulmonar también hace su derrame. O tuberculosis también. ¿Ya? Tuberculosis pero también hace. O traumática la acción, un golpe, un accidente. O también en la punción, también ha agarrado un vaso la cuestión. Ojo, también la acción es otro esto. Ahora también podemos retirarlo líquido achocolatado, como en abscesos amibianos rotos, hacia la pleura. O puede ser líquido purulento, entonces ahí será impiema, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todos estos exámenes se debe hacer la cuestión, ¿no? Entonces, no todo la acción, depende del cuadro clínico la acción, ¿no? Si es en derrame, entonces hago paracentesis, pues no voy a estar haciendo endoscopía, broncoscopías, nada que ver, ¿no es cierto? Depende de la cuestión. Entonces, estos son entonces los exámenes complementarios que se deben solicitar. Parece que no hemos hablado, ¿cómo se llama esto de los neumólogos? Supuestamente su fuerte de ellos es hacer espirometría. Espirometría, como se dice, es un método permite el estudio de la función de cada pulmón separadamente. Ellos lo hacen cuando en el asma bronquial es asma o no, o es obstrucción o no. Entonces, todos los pacientitos están haciéndolo a ellos, o su espirometría también, ese es otro examen. No, siempre el neumólogo, la cuestión más hace su espirometría, su radiografía. Muy claro, depende de algunos otros exámenes también se debe hacer, ¿no? Entonces, estos son los exámenes complementarios que se debe solicitar en patologías pulmonares. Por supuesto, digamos, algunos pacientes pueden tener otras enfermedades de base, ¿no? Como digamos, para el paciente con diabetes mellitus. Entonces tengo que pedir también su glucosa, ¿cierto? O si hay, digamos, una infección, entonces tengo que pedir su hemograma. ¿Hay desviación a la izquierda o no hay la acción? Ahora, ¿qué tal también un paciente que está con síndrome nefrótico, con una insuficiencia renal? Entonces tengo que pedir también perfunción renal, cómo está la urea, la creatinina, ¿no? Créanse de creatinina, entonces depende de la cuestión, ¿cierto? Entonces, con esto no hemos terminado. Después de estos exámenes complementarios, debemos pasar a los síndromes pulmonares, síndromes pleurales, síndromes bronquiales, ¿no? Las patologías que existen. ¿Qué síntomas presenta, digamos, en un derrame pleural? ¿Qué signos, qué exámenes debo solicitar? Todo nuevamente la acción tenemos que recordarles, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones o las contraindicaciones para realizar una punción traqueal? Bueno, quizás no vamos a tener tanto. Puede ser la cuestión, si no lo has hecho buena asepsia, antisepsia, entonces puedes producir una infección en esa zona, la cuestión, digamos, un absceso o por lo menos una celulitis, puede. Pero el problema es el paciente no nos va a aceptar si es que está consciente. A ver, que te digan a ti la cuestión, mira, yo tengo que funcionarte, quiero aspirar, digamos, tu flema, tu esputo, entonces vas a decir, no, aguanta un ratito aquí, no le doy autorización, te vas a decir. Entonces, ese es el problema. Doctor. ¿Sí? Doctor, una consulta, ¿a qué otro método podríamos recurrir en caso, digamos, el paciente no pueda expectorar
correctamente para hacer una prueba de espuma? No, en estos casos, mire, estás frente a una infección. Ya, digamos, estás frente a una neumonía, bronconeumonía, entonces tú quieres utilizar certeramente tu antibiótico. El paciente ha llegado sin utilizar antibiótico, entonces yo quiero tomar la muestra de la cuestión. Uno, quiero saber cuál es el germen